a todos. Me siento muy contenta de que estés aquí en este momento y por supuesto también le doy la bienvenida al doctor Carlos Reyes Rosado, que va a estar con nosotros el día de hoy, ya está presente en la sala. Les agradezco mucho. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a hablar de un tema que hoy por hoy nos tiene de verdad en boga a todos los varones, ¿verdad? Definitivamente. Yo te voy a pedir que tu teléfono, por favor, lo mantengas en silencio para que puedas disfrutar de este tema y, por supuesto, si tienes dudas, preguntas, vamos a tener el día de hoy al doctor Carlos Reyes Rosado, que nos va a hacer el gran honor de estar aquí con nosotros contestando a estas dudas. Él es médico geriatra y bueno, pues la idea pues es de que él responder a estas dudas que muchas de las veces nos surgen, ¿verdad? A aquellos a quienes vemos como familiares, hombres, familiares nuestros, ¿verdad? De las mujeres aquí presentes y como pacientes y por supuesto, si tú eres un varón que está aquí y te llamó la atención esta manera de poder atenderte en tu salud, bueno, pues de eso se trata, que tú puedas al final estar en contacto con la persona que te invitó y poder tomar esta charla como tal. Pues muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar para que estemos a tiempo con este tema. Y bueno, pues hoy definitivamente, como les decía, hoy por hoy aquí en México realmente es muy común este padecimiento y también es común que lo equivoquemos en el diagnóstico o que ya como pacientes estemos visitando a Don Google para que nos indique si tenemos o no una enfermedad como esta y bueno, luego andamos confundiendo patologías, ¿verdad? Con esta situación. Y bueno, este tema va de parte de la empresa Sankey Mayor, la cual siempre va a estar dedicada a que tú puedas aprender y a gozar de mucha salud principalmente y la puedas convidar y ofertar a otras personas. Esto es parte del currículum que ya el doctor Rafael me hizo el favor de comentar. Y bueno, este es el tema de hoy, hiperplasia prostática benigna. Y quiero hacerte una aclaración. Podemos tener diferentes patologías de la próstata, la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna, luego aquella que nos lleva a tener patologías de cáncer. Y bueno, para no enredarnos, vamos a ir tocando temas uno por uno y el día de hoy vamos a hablar de la hiperplasia prostática benigna. Esta palabra de hiperplasia significa crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de las células que nos lleva a que esa glándula comience a aumentar. Aquí vemos la anatomía del aparato reproductor masculino y vamos a ver cómo está la vejiga y justo abajito de la vejiga se encuentra precisamente la próstata, que es esta glándula que arroja un líquido el cual va a humedecer a los espermas que salen aquí de la vesícula seminal. Todos van a salir siendo eyaculados a través de la uretra peniana. Entonces, esta próstata es una glándula, va a estar, si te das cuenta, apretando aquí a la uretra prostática, a este pequeño espacio que queda en el interior, abrazado, se puede decir, esta uretra por esta porción de la próstata. Entonces vamos a definir a la hiperplasia prostática benigna como un aumento, como un crecimiento de esta glándula y esta va a aumentar y va a determinar la obstrucción al flujo urinario. Entonces hay muchos varones, todos van a tener un crecimiento de la próstata, pero algunos van a tener cero síntomas o muy leves y otras personas sí van a tener muchos problemas con esta próstata. La causa de este aumento del tamaño de la próstata pues no está muy bien definida. Hay muchos estudios que hablan de una proliferación, es decir, de un aumento de estas células prostáticas que va a terminar con una disminución en la proporción de la testosterona y estrógenos, que son parte de las hormonas masculinas, y estas van a ir disminuyendo conforme va aumentando la edad. Este aumento de la próstata puede ocupar totalmente la parte de la luz, es decir, el interior de la próstata, perdón, de la uretra, ¿verdad? Y o simple y sencillamente no tener ningún síntoma. Ahora, cuando se presiona en su totalidad, se van a originar síntomas obstructivos y mecánicos. Hay algunos elementos dentro del interior de esta próstata que van a estar ocasionando también
presión en el interior de la uretra y se van a empezar a originar todos los síntomas funcionales de los cuales vamos a ir hablando en este momento. Hay muchísimos factores de riesgo, como bien lo sabemos, y el principal, pues, es el avance de la edad. Realmente es un factor que no depende de nosotros, salir aumentando la edad. Definitivamente se va a empezar a presentar el aumento de esta glándula y muy pocas patologías dan causa de esto antes de los 40 años. Generalmente, si eres un hombre antes de los 40 y estás teniendo algún síntoma, probablemente se trate de una simple inflamación llamada prostatitis y nada tiene que ver entonces con una patología ya establecida como sería la hiperplasia prostática. Cuando hablamos de la obesidad y en conjunto con diabetes mellitus, pues también se aumenta bastante el riesgo de la hiperplasia prostática, dado que la obesidad marca el poco ejercicio que puede estar practicando un varón y esto pues aumenta muchísimo más este factor de riesgo. Vamos a ver que obviamente la genética, la herencia, está haciendo un aumento bastante grande, si toma mucho en cuenta la herencia, el hecho de presentar esta patología. Y bueno, también hay factores dietéticos, hay personas que no consumen de ciertos alimentos. Durante la investigación para este tema, estuve conociendo como función protectora, ¿verdad?, frente a esta hiperplasia prostática, como son las semillitas de la calabaza y el tomate. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un efecto antiandrogénico, es decir, anti cierta hormona que manejan los varones y que se va a incrementar para estar presentando este aumento de la próstata. Viene algo bien interesante y es la fisiopatología. ¿Cómo es que se está formando? Pero ¿cómo sucede? Estamos hablando de un aumento de la próstata. ¿Cómo es que esas células crecen? Porque tú y yo sabemos que todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Y voy a decir que la próstata como glándula está más que nada desarrollándose y creciendo bajo la influencia de una hormona muy especial que son los andrógenos. Es un nombre de algunas hormonas. Y este estímulo androgénico empieza a ser de manera permanente, pero bajo cierta dosificación, ¿verdad? Doctor Rafa, no sé si le puedes permitir el paso a las personas que están esperando. Muchas gracias. Y esto que está sucediendo, este estímulo androgénico permanente suele ser a cierto nivel, pero cuando empezamos a tener ciertas patologías que vienen desde aquí, desde el eje hipotálamo-hipófisis, es decir, desde la glándula maestra que tenemos aquí en el cerebro, empiezan a presentarse ya estímulos en la corteza adrenal y en el testículo, es decir, en otras glándulas, a su vez van a influir con más cantidad de andrógenos, es decir, con testosterona y la dihidrotestosterona, que son isoformas de esta misma o de este mismo ¿cómo se llama? De esta misma hormona, ¿verdad? Son isoformas y de esta manera comienzan se puede decir que a aniquilar, anular, concretarse dentro de los receptores que existen del andrógeno dentro de la glándula prostática y esto va a causar ciertos ligandos que en un momento dado van a generar la estimulación del epitelio, es decir, de la parte interna que recubre a todos los túbulos de esta glandulita y bueno, pues eso va a empezar a afectar a ciertos factores del crecimiento que tú como varón tienes, ¿verdad? En el interior de esta glándula y esto al final comienza a producir un crecimiento. Lo básico aquí de entender es que hay una hormona que va a hacer que crezca esta glándula y que se mantenga en crecimiento durante el periodo de infancia y adolescencia del joven, del varón, hasta que llega el momento en que se empieza a pasar, se continúa, en vez de disminuir, la presencia de esta hormona comienza a aumentar o mantenerse activa y esto hace que finalmente con el paso de la edad y del tiempo, esta próstata comience a aumentar. Y esto al final todo deriva de un proceso que tú y yo conocemos que se llama inflamación. Esto comienza a ocasionar este problema que te voy a mencionar aquí. Cuando empieza a ejercerse el crecimiento, ¿verdad?
La glándula no va a permanecer lisita, sino que va a empezar a generar múltiples nódulos, es decir, como bolitas, por así llamarlas, que se van a desarrollar en toda la zona alrededor de la uretra que queda dentro de la próstata. ¿Te acuerdas que te mencioné que la abraza? Bueno, pues estos nódulos comienzan a ser como bolitas hacia el interior de la uretra, chipotitos, por así decirlo, ayudados con estos factores del crecimiento, como son el factor de necrosis tumoral beta y el FGF beta también, que van a estimular el crecimiento de esta próstata. Una vez que comienza a crecer, tienes una vejiga, ¿verdad? Que a su vez está formada por músculo liso. Ese músculo liso está como que entretejido de tal manera que son varias capas, son 3 capas en general, y esa vejiga va a tener este músculo que cuando tú presionas y haces fuerza, ese músculo que se llama detrusor se va a empezar a forzar y entonces forza, ¿verdad? Saca la orina en un chorro fuerte, potente. Pero cuando está la presencia de esta glándula obstruyendo a esta uretra, pues ¿qué crees que pasa? El detrusor ya no es suficiente, de tal manera que aquel chorro potente que tú como varón joven tenías, y de pronto ahorita te das cuenta que empiezas a tener un problema, que ese chorro ya no es como en un principio, que es un chorro más delgado, que ya no es tan fuerte como antes, que empiezas a tener goteo, que empiezas a tener sensación de deseo de querer seguir orinando y ya no sale nada, ¿no? Entonces ahí empezamos ya a tener esto que se llama incontinencia urinaria y que a su vez da origen a infecciones, a piedritas, a diferentes patologías hasta llegar a cáncer o a insuficiencia renal crónica por el mismo rebosamiento que hay de la vejiga. Todos los síntomas van a estar definidos en 2 tipos principales, los obstructivos, ¿verdad? Que son retraso en el inicio de la micción, o sea, se para el varón ahí delante de la taza y está esperando que empiece a orinar y pues nada más no tarda en salir la orina y bueno, pues ahí ya hay un dato, hay un síntoma. Lo que hablábamos de la disminución del calibre y fuerza del chorro de la orina, la micción intermitente, es decir, ya orinaste, te quedas con las ganas, sigues ahí parado, sigues orinando otro poquito, te vuelves a esperar, vuelve a salir otro poquito, esa es la micción intermitente. El goteo después de que tú ya orinaste, resulta que hay un poquito todavía de goteo, todavía te das cuenta que sigue goteando, ¿verdad? De la orina a través de tu pene y pues no hay manera de detenerlo. Ahí sigues detenido parado ahí. Una retención urinaria, y esta la vemos de día, ¿verdad? Va a estar funcional esto en el día porque resulta que temprano no orinas. Este problema lo vas a tener durante la noche en los siguientes síntomas y va a haber una incontinencia por rebosamiento, es decir, ya esa vejiga está grande, empiezas a tener dolor abdominal y esto no puede salir, estás forzando y no hay manera en que salga la orina. Los síntomas irritativos los vamos a ver ya en la noche. Discúlpeme, Alberto Reyes, enseguida le contesto su preguntita. Permítame, de favor. Síntomas irritativos se refiere a las veces que tú vas a orinar. Se llama polaquiuria porque estás orinando más veces de lo común. ¿Pero qué crees? Esto sucede en la noche. Aquí vemos el dibujito donde esta persona ya lleva cuántas veces levantándose en la noche para orinar. Eso se llama nicturia. Ve su cara, él quisiera dormir, pues no puede porque tiene que estar yendo al baño a cada rato y es un deseo imperioso de orinar. Estás durmiendo, te levanta, estás durmiendo y te despierta este dolor arriba del pubis, ¿verdad? Por eso se llama dolor suprapúbico. Hay un dolor intenso y estos son los síntomas que más están irritando, ¿verdad? Tanto a la vejiga como a la uretra y por supuesto al dueño de esos síntomas que está presentando y pues sí es bastante doloroso y bastante lastimoso para la persona que lo padece. Dentro del diagnóstico, pues vamos a ver que hay muchas pruebas y la principal, lamentablemente, no la hemos podido erradicar, aunque hay muchos médicos que no la practican, lo que es el tacto rectal para determinar el tamaño, la forma y el aumento de esos nódulos que existen y de los cuales te informé. Al crecer van a apretar más todavía a la uretra.
Doctor Rafa, no sé si quisieras permitir el paso de las personas que están en sala de espera, de favor. Gracias. Así que, bueno, aquí la idea es que tengamos otro tipo de pruebas que también se solicitan y estamos hablando con exámenes generales de orina para detectar también infecciones, el urocultivo, por supuesto el examen del sedimento, los exámenes general de orina para hablar de proteinuria, infecciones y diferentes datos que vamos a poder encontrar. Cuando hablamos de la valoración de la función renal, usamos la concentración sérica de creatinina y pues esta también vamos a utilizarla para determinar la insuficiencia renal. Pero antes de llegar a eso, vamos a hablar en este momento los datos principales de inicio. Y bueno, pues muchos de nosotros pedimos ultrasonidos para determinar el tamaño y la estratificación que tenemos de la próstata, que es en 4 niveles. Y por supuesto el antígeno prostático que se va a recomendar en la gran mayoría de los pacientes y es más que nada para determinar si hay o no la posibilidad de un cáncer. Este antígeno prostático también lo hay en diferentes proporciones, ¿verdad? Dependiendo obviamente de la edad del varón. Entonces, este antígeno prostático específico es un marcador tumoral para determinar cáncer de próstata. Pero aquí la idea pues es de que nosotros lo podamos descartar definitivamente si hubiese algún problema. Y obviamente si hubiese ya un inicio de cáncer, pues va a estar mucho más elevado si hablamos de una hiperplasia prostática benigna. Aparte, déjame decirte también que si el paciente de pronto no puede orinar y se hace la introducción de una cánula a través de la uretra peniana, para que la persona pueda orinar, en ese momento ya la glándula, la próstata es estimulada y el antígeno prostático se va a ir hasta el cielo, ¿no? Y eso muchas de las veces también nos da alteraciones dentro de la probabilidad de diagnóstico. Por eso acá los médicos requerimos ser muy abusados en ese aspecto. Bien, dentro del tratamiento, aquí tú vienes a que ya supimos que sí estamos teniendo ese padecimiento. Hay muchos cuestionarios que podemos llenar, ustedes como varones, para ir determinando cuál es la probabilidad de diagnóstico y cuál es la probabilidad de estratificación de un padecimiento como estos. Ahora, dentro del tratamiento, definitivamente el primer consejo para un paciente con esta hiperplasia prostática benigna, pues es la adopción de una serie de medidas higiénicas que principalmente van a disminuir la congestión de tu vejiga, ¿verdad? Y entonces esto pues lo vamos a utilizar en casos leves o donde de plano la edad de la persona ya está muy avanzada o tiene algunas patologías agregadas donde no es posible que se haga una intervención quirúrgica. Y por supuesto la cirugía, que está también ya como parte del último remedio que se tiene para esto, o en todo caso también como adopción de una medida rápida y urgente. Bien, según las pautas terapéuticas, el tratamiento de esta hiperplasia dependerá más bien de la gravedad de la sintomatología. Así que lo primero que vamos a recetar o vamos a indicar, ¿verdad? Como consejo para nuestros pacientes es beber líquido de forma regular. Los pacientes dicen, no, si no puedo orinar, mejor no orino, mejor no tomo agua, ¿verdad? Si no puedo orinar, no tomo agua. ¿Y cuál es la consecuencia? La infección de vías urinarias, que es lo primero que vamos a evitar. Y pues siempre que haya necesidad, que se requiera orinar, pues hay que ir para que de esa manera no se retenga de manera innecesaria la orina dentro de la vejiga. Si no se puede iniciar la micción, aquí nos recomiendan paciencia, pero yo sé que para los varones que padecen de esto, la verdad es tremendamente espantoso. Les voy a recomendar una ligera presión en el músculo abdominal, de preferencia arriba, un poquito arriba del pubis, despacio, porque hay quien aprieta fuerte tratando de autoayudarse y la verdad es que se pueden lastimar, así que de preferencia debe ser una presión suave, despacio, para poder hacerlo, es decir, orinar con la mejor tranquilidad y calma posible. Otra de las medidas es evitar el alcohol, ya que va a producir un efecto irritante en la próstata y obviamente la inflama más y pues va a empeorar obviamente los síntomas.
Es importante, como todo el tiempo se los he de decir, que es importante hacer ejercicio. Vamos a evitar el sedentarismo. Lo ideal es caminar, ¿verdad? Una caminata suave. Si no estás acostumbrado a hacer actividad física, pues es importante que te muevas y esto pues también ayuda a que los músculos se suavicen, se adelgacen y pueda entonces descongestionar el área pélvica, ¿verdad? Esto de adelgazar el músculo me refiero a que se ablanda y es más fácil poder ayudar también a la vejiga. Y procurar mantener un ritmo intestinal diario, es decir, ir al sanitario todos los días consumiendo alimentos que puedan hacer el excremento un poco más suave y de esa manera evitar el estreñimiento. La actividad física hoy por hoy es uno de los elementos básicos de nuestra existencia. Y recuerda que te he comentado que del 100% de un tratamiento, el 70% son los estilos de vida, es decir, comes, cómo lo comes, cuándo lo comes. También, por supuesto, qué tanto respiras, que te aprendas a mantener lo más tranquilo posible, la emoción bajo control, que puedes respirar adecuadamente, dormir adecuadamente y por supuesto la actividad física que entra dentro del 20% restante, es un 90% donde vamos a hablar de estilos de vida. Y por supuesto que te voy a recomendar la suplementación. Encontré aquí estos artículos que te puse aquí abajito de la imagen y ahí decía que la utilización de sustancias derivadas de extractos de plantas es una práctica ampliamente extendida en los pacientes con la hiperplasia benigna de próstata. Así que los nutrientes de esta empresa Sankey Mayor, utilizados como posbióticos, van a estar dando mecanismos de acción como son el efecto antiinflamatorio, las alteraciones dentro del metabolismo del colesterol, la inhibición directa del crecimiento de la próstata. Entonces, sumamente interesante esta parte. Y bueno, para empezar, voy a comentar que todos estos nutrientes tienen su propio manual para que nos indiquen qué es lo que contienen, cómo es que funcionan, toda la farmacocinética, farmacodinamia. Nosotros requerimos como profesionales de la salud y no profesionales, requerimos leer para darnos cuenta que son nutrientes que tienen 40 años de investigación y que están siendo traídos aquí contigo lo más cerca posible para que tú puedas entonces desarrollar en ti toda esta tecnología y de esa manera tener una longevidad más saludable de lo que tú y yo quisiéramos, ¿verdad? Mucho más de lo que tú y yo queremos. Estos nutrientes aparecen todos en el PLM-PR Vademecum, que son los libros médicos que los profesionales de la salud utilizamos para determinar todos los datos que requerimos para poder usar sin ninguna prisa, sin ningún problema, este tipo de nutrientes en nuestro organismo. Y bueno, yo te presento en este momento a Velash y vamos a ver que tiene dos acciones que me interesan mucho. Todo es buenísimo con Velash. Aquí lo puedes ver, todo absolutamente lo que hace. Hay dos cosas bien importantes que requieres tú saber. Inhibe la inflamación de nueva formación. Quiere decir que vamos a poder evitar la inflamación en todo tu cuerpo, no solamente en la próstata, sino también en todo el organismo del caballero que lo utilice. Y reduce la inflamación crónica, es decir, si ya había un proceso de inflamación, obviamente siempre lo hay antes del uso de Velash, pues este comienza a corregir ese tipo de inflamación también. Estamos hablando de un círculo vicioso cuando se nos acercan enfermedades como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, y son como enfermedades como comorbilidades, ¿verdad? Que van a estar también dentro de esta patología, dentro de esta enfermedad, y vamos a ver cómo el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, si hay obesidad, claro, y por supuesto la diabetes como tal, van a aumentar este proceso de glicación, recordando que glicación es un efecto, es una reacción bioquímica que se va a llevar entre la glucosa y la grasa, entre la glucosa y la proteína o entre la proteína y la grasa. De esa manera se juntan y van a empezar a generar esta presencia de estos elementos que se llaman ajes o se llaman ales, dependiendo qué elementos se juntan unos con otros. Y este cambio bioquímico pues nos va a dar origen a estas partículas en especial,
son los compuestos avanzados de la glicación o los compuestos avanzados de la lipooxidación. Y cuando estos se llevan a cabo, comienzan a producir principalmente una inflamación crónica en todos los tejidos y por supuesto que la inflamación hace que tu tejido se vuelva un tejido en riesgo. Y ese tejido en riesgo es fácil que pueda sufrir de una infección, de una defensa antioxidante reducida. Por supuesto que todo eso de manera general en todo tu organismo va a producir un sistema inmunológico debilitado y muchas otras acciones que tiene al interior de tu cuerpo. Dentro del tema que hoy entonces nos lleva es hablar de cómo la inflamación comienza a generarse más todavía. O sea, ya tenemos el factor de las hormonas que se comienzan a disparar y a presentarse más activas en un adulto arriba, un adulto varón arriba de los 50 años, que tenemos ya la presencia a lo mejor si hay sedentarismo, obesidad, alcoholismo, diabetes, antes de los 50 años ya se está presentando este problema. Y bueno, pues aquí la idea es que tú sepas que todo este mecanismo de los AGEs y de los ALES que producen inflamación también van a ser detenidos por VELASH, dado que hablamos, ¿verdad?, de todo un sistema que va a estar manejando y quitando la oxidación, ¿verdad?, mejorando la microcirculación sanguínea. Y bueno, la oxidación, déjame decirte que hay un factor muy especial porque VELASH contiene un modulador que reactiva al factor NRF2, el cual a su vez va a modular la producción de antioxidantes naturales de tu cuerpo, como serían superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa y catalasa. Y ve aquí donde está la flechita roja, esas sustancias que te acabo de mencionar son enzimas antioxidantes mitocondriales y van a estar en el interior de las células, de todas las células. Por supuesto, la próstata tiene células y ahí van a estar todas estas efectos antioxidantes preventivos ahí trabajando para que empecemos a disminuir los procesos de inflamación y mejorar también la microcirculación sanguínea, aumentando la energía de la persona y la hidratación celular. Todo esto es sumamente importante también para la próstata, que en este momento ya se encuentra aumentada de tamaño, perdida su anatomía, porque como te dije, tiene nódulos, tiene bolitas, ¿verdad? Son fácilmente palpables a través de este estudio de el tacto rectal. A VELASH lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Si yo te digo que vamos a diluir un sobre en 500 mililitros de agua y lo vas a poder tomar de preferencia 1 hora después del desayuno, es lo ideal. Sin embargo, si tú quieres aumentar la cantidad de agua que estás consumiendo, lo puedes hacer, o si quieres disminuir la cantidad de agua, también puedes hacerlo. En este caso, 500 mililitros, porque es la mejor cantidad de agua para mejorar el sabor de VELASH. De preferencia lo puedes tomar a la hora que sea, pero de preferencia 1 hora después del desayuno, porque este nutriente también te da energía. Y una vez preparado, te lo puedes consumir antes de 24 horas. Presenta un posbiótico que tiene algo muy especial y que se llama Hasaki. Este posbiótico tiene dentro de toda su fórmula 596 metabolitos. Van a servir para que tú puedas disfrutar de una salud en beneficio, pero hay uno en especial yo quiero mostrarte el día de hoy y que nos va a ayudar bastante para el efecto de la próstata, y que es el beta-citosterol. Todos estos que contiene tienen ciertos efectos en todo nuestro organismo, y por supuesto que aquí lo ideal por supuesto que aquí lo ideal es hablar de aquello que nos va a ayudar durante este padecimiento de la hiperplasia prostática. Y bueno, déjame decirte que el beta-citosterol va a reducir los efectos del colesterol, que dicho sea de paso, también son sustancias que son utilizadas para la formación de diferentes hormonas. Alivia los síntomas de la hiperplasia prostática benigna, ya que disminuye también el volumen urinario residual post vaciamiento, es decir,
Cuando un varón presenta este padecimiento, da la impresión de que ya terminó de orinar, pero la verdad es que queda ahí un residuo y al tener ese residuo va, se acuesta y una hora después o dos, ahí viene de vuelta levantándose por el rebosamiento urinario que ya presenta. El betacitosterol entonces se ata al tejido de la próstata y va a afectar al metabolismo de las prostaglandinas. Las prostaglandinas van a ser sustancias que van a influir mucho en el dolor, en la inflamación y en el mismo movimiento de la uretra. Aquí te presento los estudios que encontré donde estamos avalando esto que te estoy diciendo. Así que no se han reportado efectos secundarios significativos ni interacciones con otros medicamentos del beta-citosterol y estos mejoraron las puntuaciones de los síntomas urinarios y las medidas de flujo. Cuando hablamos de puntuación, se refiere a un cuestionario que se practica con las personas que padecen este padecimiento, esta enfermedad, perdón, y de esa manera vamos a ver cómo sí presentan una mejoría. Otras funciones de Hasaki, pues es el aumento en la absorción de proteína, es un antiinflamatorio con un efecto en la saciedad, por lo cual lo vamos a poder consumir como un sustituto de desayuno o de cena, nos va a ayudar a disminuir la lipogénesis, es decir, la formación de grasas que se acumulan en el cuerpo y esto es buenísimo para aquellas personas que quieren controlar el peso, ¿verdad? Y la obesidad. Y por supuesto se mejora el metabolismo de la glucosa. Se consume, puede consumirse como sustituto de un alimento por la mañana o por la noche como merienda. En vía oral vamos a diluir dos medidas que vienen dentro del interior de la bolsita, dos medidas de 40 gramos en 240 mililitros de agua, puede ser fría, puede ser caliente, lo batimos, este nutriente sí se puede batir en licuadora, ya que no contiene nanotecnología que pueda disolverse como es la partícula DS y se puede tomar todos los días. Ajá, de preferencia para los varones a media tarde sería lo ideal. Las evidencias de Bovia se encuentran en este manual de investigación médica y por supuesto en PLM con sus 596 metabolitos hablando de Hasaki. Así que si tú quieres ponerle un extra a tu tratamiento, pues vamos a aplicar también Cronuit, que nos va a ayudar con el sobrepeso y la obesidad, diluyendo un sobre en 250 mililitros de agua caliente y tomándolo 10 minutos antes de la cena, si hay peso adecuado. 10 minutos antes de la comida y antes de la cena si hay sobrepeso y 10 minutos antes del desayuno, de la comida y de la cena si existe obesidad. Y bueno, pues esta fue el tema del día de hoy. Yo espero que tengas muchísimas preguntas porque quiero presentarte en este momento a mi querido invitado, el doctor Carlos Reyes Rosado. Doctor, ya vi que está usted por ahí. Abra usted su cámara, de favor. Tenemos un gran público el día de hoy, 72 personas. Yo estoy muy agradecida con todos ustedes. Y bueno, doctor Carlos, le doy la bienvenida a este foro. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Para usted su micro, doctor, de favor. Sí, gracias. Buenas noches. Estamos para servirle con mucho entusiasmo, oyendo la presentación de una manera admirable. Y pues para contestar las preguntas que surjan en conjunto, las podemos ir contestando. Sí, las Que sí, doctor. dudas. Y bueno, entiendo que es usted médico privado allá en Tres Valles, ¿verdad? Así es. Doctor, coméntenos, ¿cuál ha sido su experiencia en el uso de estos nutracéuticos con esta patología que nos confiere el día de hoy, la hiperplasia prostática benigna? Sí, pues la verdad, hemos tenido muy buena experiencia. Hemos visto cómo se han acortado los tratamientos. Incluso creo que hay algunos pacientes que han estado ya probando esta tecnología con resultados pues bastante rápidos, ¿no? Un proceso que normalmente llevaba de 2 a 3 meses para resolverse, en 4 semanas a 6 semanas ha sido posible disminuir el problema y problemas incluso crónicos que en ocasiones podrían llegarnos a pensar en que podrían terminar en alguna tumoración o en algún otro nódulo por ahí dudoso. Hemos visto que ha habido reversión en estos casos. Muy raras veces, desde que estamos usando esta tecnología,
hemos visto ya pacientes con problemas de cáncer. No sé si sea una coincidencia, pero pues yo creo que actuar de una manera rápida y eficiente nos lleva a muy buenos resultados. Claro que sí, Y, pues muchas gracias. Veo que ya están generando preguntas. Muchas gracias, doctora Joaquín. Enseguida los vamos a contestar. Si tienen alguna otra duda, querido público, por favor, lo pueden ir escribiendo o levantando la mano aquí como el señor Alberto Reyes. Señor Alberto Reyes, no sé si quiere usted abrir su micrófono para poder comentar o hacer su pregunta, porque levantó usted su mano desde el principio de la plática y qué pena no haberle contestado desde el principio, pero si está usted ahí, señor Alberto. Señor Alberto Reyes, no lo escucho. Ok, bueno, vamos a esperar ahorita que se anime. Y doctor Carlos, bueno, ya tengo algunas preguntas en el chat. Vamos a empezar para que vayamos contestando. Me haga usted el favor con su experiencia, pues ir identificando todo esto. Nos pregunta la doctora Joaquina, ¿se sabe si hay algún porcentaje de disminución de la hiperplasia prostática benigna con nuestros productos? eh, pues yo en mi estadística personal sí hemos visto bastante reducción, incluso dentro de uno de los factores que al principio comentaba como factores de riesgo, es lo que antes las personas usaban mucha bicicleta, ahorita actualmente pues usan motocicleta y anteriormente a la bicicleta utilizaban pues montar a caballo y todo eso eran factores de riesgo también por el golpeteo y la frecuencia con que usaban ese tipo de actividades. Como deporte, pues también se recomienda, pero pues yo lo que he visto que es hasta cierta edad. Ya después de cierta edad hay que disminuir y hacer otro tipo de actividad. Eso es como un comentario pues extra a los factores de riesgos. Ok, pregunta la doctora Joaquina, doctor Carlos, si se han evitado cirugías de próstata con nuestros nutrientes. Sí, sí, hemos visto una reducción en cuanto a problemas quirúrgicos. Incluso antes también se hacían las cirugías abiertas, sobre todo en personas que tenían pues nódulos muy grandes o que pues no teníamos acceso a la tecnología de ahorita de hacer la transuretral. Ahorita pues ya todo se hace transuretral, pero sí disminuye bastante el riesgo de cirugía y también disminuye el tratamiento previo. ¿Por qué? Porque es una cirugía de menos tiempo y de menos riesgo y al mismo tiempo también no tan, de no tanto tiempo de duración y con menor, eh, diríamos, resección de la glándula prostática cuando se llega a hacer. Sí, doctor, realmente la cirugía abdominal para el retiro de la glándula guau es súper traumática, de verdad, súper traumática. Y en parte de la presentación les puse una imagen de cómo es una cirugía transuretral y pues también se ve bastante traumática, de verdad que sí, dolorosísima, me imagino. Y doctora Joaquina, yo le voy a comentar lo siguiente, dentro de los casos que yo he tenido que para esta época ya han sido cerca de 5. Los pacientes, sí yo diría que poniendo porcentaje, no tengo el dato como tal, aunque sí tengo 3 casos estudiados, clínicos, con estudios y todo completos. Ha sido, yo diría, más o menos en un 20% la reducción y en todos ellos se ha evitado el uso de la cirugía, doctora. De verdad que sí, hay pacientes que la tamsulosina, por ejemplo, la fui retirando al tercer mes, al segundo mes más bien, y de ahí en fuera nos fuimos con puro Belash, Nuit y Hasaki, y el paciente responde muy, muy bien. Hasta la fecha, ninguno de los 3 se han operado y uno de ellos ya lleva 5 años sin uso de ningún otro tratamiento, pero sí toma Belash de verdad, de manera constante. Eso sí, no crónica, no diario, pero sí lo consume de vez en cuando, dijéramos cada tercer día, sí lo ha consumido.
Entonces, sí es un buen porcentaje el que disminuye, doctora. Muchas gracias, doctora, por su interés, por sus preguntas. Y bueno, pues vamos a aprovechar público que aquí está el doctor Carlos para que nos dé toda su información. Si alguno de ustedes tuviese alguna otra pregunta, con mucho gusto vamos a poder responderla. Bueno, oiga, Doc, y antes, por ejemplo, de que usted conociera a los nutracéuticos, ¿cuál era su porcentaje de cirugías de esta enfermedad? Pues sí, era un poco mayor, sobre todo teníamos aquí un cirujano que hacía mucha cirugía urológica y pues la verdad que sí era más frecuente que lo que actualmente ahorita es. Ahorita pues bueno, la interconsulta con el urólogo y el tratamiento en conjunto que logramos hacer, pues se logra bastante disminución en cuanto a los procedimientos quirúrgicos. Doctor, ¿y en qué otras patologías así de este tipo de próstata usted ha utilizado los nutrientes? Porque ya lleva algunos años, doctor, cuénteme, ¿cuántos años lleva usted manejando ya los nutrientes? Bueno, los nutrientes los tenemos manejando ya hace 4 años y la verdad que hemos obtenido bastante respuesta, incluso también para problemas renales, para problemas de litiasis y claro, en conjunto con tratamientos también hemos evitado pacientes entrar a litotripsia o a otro tipo de extracción de cálculos con canastilla o con sondas. ¿Sí? Wow, pues sí, realmente la aplicación y el uso de estos nutrientes es bastante amplio debido a este proceso de la inflamación. Nos preguntan, el doctor le pregunta, después de la operación de la próstata, al menos 3 meses, o sea, la cirugía hace 3 meses, la persona de las que no, nos habla tiene una infección urinaria. ¿Qué podría él tomar? Sí, no escuché la pregunta. Sí, doctor. Dice, nos preguntan él que después de una cirugía de próstata hecha hace más o menos unos 3 meses, la persona que fue operada tiene una infección urinaria. ¿Qué pudiera tomar de nuestros nutracéuticos para ir disminuyendo esta infección? Ah, sí, claro que sí. Aquí cabe mencionar algo importante y muy interesante esa pregunta, ¿sí? Lo que hemos visto que aún con cirugía o para evitar una cirugía, lo que pasa es que no hay que confiarse, hay que seguir tomando medicamento, sobre todo algún antibiótico que logre penetrar hasta esa parte junto con los antiinflamatorios y en este caso junto con los nutracéuticos, que nos van a dar una mayor penetración del antibiótico. ¿Por qué? Porque ahí se va a formar un problema crónico y es de los problemas que hay que dar antibióticos hasta más de 3 meses. Sí, sobre todo para que no se venga ese tipo de complicaciones posquirúrgicas y también para que se hagan estudios a fondo. Cuando hay un problema que es recidivante, es porque se está dando parcialmente antibióticos o dosis muy bajas al inicio y dosis de mantenimiento se suspenden precisamente porque piensan que ya resolvieron el problema. Hemos encontrado, y eso desde antes de la pandemia y desde mucho antes, cuando hacíamos cirugías abiertas, encontramos también problemas de tuberculosis renal incluso, que muy pocas veces se diagnosticaba. Y eso también pues, nos habla de la cronicidad de un problema que puede estar en todo el tracto urinario. Y para este tipo de pacientes a veces era un poco difícil el abordaje porque había que ser seriados en orina y también teníamos que usar la PCR porque a veces no daba datos hasta que ya se lograba hacer una biopsia o se lograba hacer un tipo de abordaje vía sonda hasta la uretra para extracción de cálculo, ahí podríamos a veces hacer este tipo de diagnóstico que difícilmente se pensaba en que tuviera, que difícilmente se hacía. Ok, muchas gracias, doctor. Yo creo que sus comentarios bastante acertados en el aspecto de cómo
cómo era su trabajo antes de esta gran tecnología que llegó a nuestras manos y cómo es que ahora usted también se apoya de esto porque obviamente determina que son farmacéuticos que van a ayudarnos en todos nuestras acciones. Y eso pues también es sumamente importante, doctor. Realmente si comprendemos que, por ejemplo, Velash contiene ácido rosmarínico que tiene una acción antibacteriana, contiene, por ejemplo, también oleuropeína del olivo y que contiene cierta acción antiviral. Híjole, bueno, pues estamos teniendo en nuestras manos un elemento muy completo y definitivamente nos va a servir para muchas otras patologías. Pues muchas gracias, doctor. No sé si quisiera usted darnos pues un comentario final, dado que veo que no se anima nuestro público a hacerle preguntas. Imagínense qué barbaridad. Yo no quiero desaprovecharlo, así que cuéntenos usted cómo ha sido toda esta experiencia que ha vivido con Sanki. Por supuesto, ¿qué le puede comentar a algunos de los médicos que veo aquí presentes en el grupo? Y bueno, Bueno, cuál lo que sería podríamos su mensaje final? comentar es que la inflamación se va haciendo o se va logrando por etapas hasta estabilizar eh, la función urinaria como lo tenía anteriormente. Esto se va viendo que es después de la segunda semana y cuando ya se está completamente libre, el paciente ya no siente molestia al orinar, no siente la disuria, la nicturia y ni el pujo o tenesmo que se da debido a la inflamación prostática que ejerce y la presión que ejerce sobre la parte posterior de la próstata sobre el recto. Esto pues nos da un alivio cuando uno ya le pregunta al paciente y él refiere que está mejorando y que se está normalizando. Algo que no debemos de tomar en cuenta, que esto también lo que ocasiona es a veces disminución en las elecciones y también se va a restablecer la función, la función sexual como tal, hasta normalizar esa erección después de 6 semanas a 8. Hay una ya más completa y lo que se recomienda es, bueno, le dijo usted también, en forma gradual, hasta poder eliminar todas las bacterias, la inflamación. Y si hay un problema en la vía ureteral o en la vía renal, que a veces es común encontrar, como lo comentamos, pues también hay que tratarla de manera conjunta. Entonces, ¿nos podemos deshacer de la prostatitis? Claro que sí, en etapas. No vamos a esperar resultados en un poco tiempo, porque muchas veces podemos desesperarnos y podemos pensar que nos vamos a resolver el problema en poco tiempo. Y cuando esta patología se trata de una forma correcta, bueno, pues la posibilidad de éxito son bastante importante. De tal manera que pues el porcentaje de cirugía, como comentábamos hace rato, pues disminuye en bastante proporción. Wow, doctor, pues sí, definitivamente tiene usted mucha razón en esos aspectos. Y bueno, nos pregunta Anel en qué hay que agregar Velash y Hasaki, en qué medidas y horarios. Podríamos comentarle a Anel que de preferencia Velash 2 veces al día y Hasaki una vez a media tarde para trabajar más que nada con el proceso de desinflamación y con el beta-citosterol. Doctor Carlos, Eloísa Galván tiene su mano levantada. No sé, Eloísa, con mucho gusto puedes abrir tu micro y darnos tu pregunta aquí para el doctor Carlos. Elo, Eloísa. Ok, bueno, parece que no está lista con la pregunta. Alberto Reyes, ¿tiene usted su pregunta? ¿Quiere usted hacer su pregunta, por favor? Creo que no. Muy bien. Pues dice Anel, muchísimas gracias, doctor Carlos, y a nombre de todo el público que estuvo aquí con nosotros el día de hoy. Yo le agradezco mucho, doctor, de verdad, su atención. Sé que es usted un hombre muy ocupado y sin embargo se dio su tiempo. Ah, ok, dice Elo Galván que no le deja abrir su micrófono. No sé, Elo, si quieras escribir tu pregunta y con todo gusto
esperamos. Mientras escribes, Elo, yo les voy a dar un mensajito, ¿verdad? Un mensaje parroquial, dicen. Vamos a tener el martes que viene un tema muy especial que tiene mucho que ver con los niños. Es el déficit de atención e hiperreactividad. Y bueno, para eso vamos a tener un súper invitado, que es el doctor pediatra, el doctor Francisco Pichardo, súper médico, de verdad es un médico muy profesional y muy integrado al desarrollo infantil, al fin y al cabo su gran profesión como pediatra, y bueno, pues él va a estar con nosotros la siguiente ocasión, el siguiente martes 17. Y bueno, no sé, Elo, si vas a escribir tu pregunta. Doctor Carlos, no sé si quiere usted bajar o cerrar uno de sus micros, de favor, gracias. Dice Elo Galván, doctor Carlos, que en personas con diabetes, ¿por qué podrían tener incontinencia urinaria y cómo se podría ayudar con la fórmula de Sankey? Bueno, principalmente es tener unos estudios para tener una buena control de la diabetes, ¿sí? Y eso pues nos lo va a dar la hemoglobina glucosilada, y nosotros tenemos herramientas de pruebas in vivo como sería la báscula de impedancia para ver su estado metabólico, y también el estudio de capiloscopía. Nos apoyamos bastante para poder darle seguimiento y hacer un diagnóstico inicial a través de cómo se encuentran los tejidos, y esto nos va a dar también la pauta para poder tratar mejor al paciente y darle un mejor seguimiento. Y a través de eso, bueno, pues vamos a tener menor índice de problemas de incontinencia urinaria, de disuria, de nituria y de todos los problemas que se generan, pues no nada más en el varón, también en la mujer. Eso que acaba usted de decir, doctor, es sumamente importante, dado que la incontinencia urinaria no respeta a nadie, ¿verdad? Definitivamente nos puede dar tanto a hombres como a mujeres. Y yo lo que le recomendaría a Elo sería precisamente ejercicios, ¿verdad? Porque también hay ejercicios pélvicos para ayudar a toda la parte muscular de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, principalmente a nivel de uretra. Y pues la vejiga, uretra están formadas por músculo liso. Obviamente responden a Hasaki y Elo, sería lo ideal para un paciente con este tipo de problema, y enseñar algunos ejercicios pélvicos para que pudiera ayudarle a disminuir ligeramente la incontinencia. Ya cuando hablamos de esto, muchas de las veces también se requieren cirugías, ¿verdad, doctor Carlos? Así es, en el caso de la mujer, bueno, la incontinencia urinaria o la nituria o la disuria se debe por lo general a problemas de caída del piso pélvico, en el cual pues va a haber un problema de útero o un problema de vejiga, ¿sí? Y un problema también incluso citocele, rectocele, uterocele, y hemos encontrado a veces prolapso total, que eso ya, pues, ya son casos muy severos. Afortunadamente ahorita frecuentemente ya no se ven esos casos, porque eso era cuando las señoras tenían muchos hijos. Ahorita pues ya no tienen muchos hijos, y la mayoría pues son por cesárea. ¿Sí? Ciertamente sí, doctor. ¿En qué dosis? Yo lo que le recomendaría a Elo sería, por ejemplo, Hasaki al menos una vez al día y Belash en 2 tomas, en 2 horarios, 1 hora después del desayuno y 1 hora después de la comida. Ok, bueno, pues ya no veo más dudas, más preguntas. Muchísimas gracias a todos que se quedaron aquí para permanecer escuchando esta tema, esta gran plática. Y bueno, pues yo les agradezco de verdad a todos. Tómense por favor su Velash y tomen su Cronuit, al menos para ahorita ir a descansar. Nos pregunta Marilú, doctor, como última pregunta, dice, ¿cómo se pueden prevenir los problemas prostáticos? Prevención, doctor, eso es lo ideal. Bien. Muy bien. Bueno, ¿Puedo preguntar algo? la prevención es Claro, precisamente a los mínimos síntomas de problemas al servicio médico, realizarse estudios pues cada 6 meses o cada año después de los 40 años, y sobre todo, como lo acaba de mencionar, hacer ejercicio, tener una buena higiene urinaria, no aguantarse las ganas de orinar,
y sobre todo el consumo de líquidos que no sea a base de colorantes, saborizantes, conservadores o bebida energetizante que concentran mucho la orina. Esas serían las medidas preventivas y sobre todo la actividad física también que nos ayuda bastante. Y el consumir sobre todo antioxidantes de una manera preventiva pues es bastante recomendable y bastante provecho. ¿Alguien iba a hacer un comentario? Por favor, adelante, hágalo. Buenas noches, soy Araceli desde Ensenada, invitada de Eloísa, de María Eloísa. Pues me está interesando muchísimo el producto, se me hace pues maravilloso. Una pregunta, es que ahorita oí algo que comentaron en niños de hiperactividad y todo eso. Es que tengo unos gemelos de 9 años muy hiperactivos, no tienen déficit, pero sí son muy inquietos y toda mi vida he pasado mucho estrés, mucho susto, mucho córrele para acá, córrele para allá con ellos, pues. Entonces, siempre he tenido la esperanza de que algo voy a encontrar algún día porque no los he querido así como que medicar, ¿no? Pero este producto, pues, como sé que es a base, pues, naturales, ¿no? Esta tecnología, ¿en qué les puede servir o funcionar a ellos con esa hiperactividad? ¿Qué les beneficia o qué efectividad tienen ellos? Araceli, definitivamente sí, cuando existe algún tipo de alteración, siempre va a ser a nivel de sistema nervioso central y muchas de las veces, pues así es como funciona nuestro cerebro, una neurona que transmite, una neurona que recibe. Nunca se tocan, pero entre ellas hay un contacto con sustancias que se conocen como neurotransmisores. Quien trabaja mucho esta parte es Cronuit, y uno de ellos también es Hasaki en una acción bidireccional entre lo que es intestino y el cerebro. Yo le invito a Araceli para darle un tema mucho más amplio para el siguiente día martes, que vamos a hablar precisamente de déficit de Ok. atención e hiperactividad, y nuestro invitado va a ser un médico pediatra que está bastante inmerso en esto, y pues estoy también trabajando la idea de platicar con una psicoterapeuta para que ustedes puedan Ok. tener acceso a ambos profesionistas de la salud y de esa manera puedan hacer sus comentarios. Sin embargo, Araceli, yo le adelanto que aquí lo ideal sería el uso de Hasaki y por supuesto el uso de Cronui. Ok, pues muchísimas gracias. Estoy maravillada con este producto. Esté Gracias, usted muy buenas noches. atenta, por favor, Araceli, en la siguiente semana, dígale a quien le invitó, que creo que fue la señora Elo, que Eloísa. sí, Sí. la licenciada Elo, ok, Galván, para que ya ella le más pase el link y usted pueda recibir esta información. Ok. Muchísimas Recuerde que gracias. si tienen, al contrario, Araceli, usted, si tienen alguna duda, pregunta de cómo conseguir estos nutrientes, acérquense a la persona que les invitó o que les compartió el link de esta charla para que Ajá. ustedes puedan entonces acercarse a esa persona y les pueda dar Ok. más información al respecto. Muchísimas Ok. gracias a todos Muchas y gracias. pues les agradezco de verdad. Buenas noches. Doctor Carlos, el señor Samuel Caballero, dice usted que le dice que gracias por la charla que tuvimos el día de hoy y bueno, pues yo espero que haya definitivamente ayudado a resolver algunas dudas que luego pues muchas veces llegamos a tener. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y gracias, doctor Carlos, por su tiempo. De verdad, yo le agradezco mucho. Saludos hasta Tres Valles, Veracruz. Sí, gracias y buenas noches y gracias por la invitación, gracias a todo el público por haber asistido a esta presentación. Pues muchas gracias a todos, gracias Elo, dice desde Ensenada, Baja California, fantástico, y de Luis Ipanaque desde Perú, Samuel Caballero es de Perú, muchísimas gracias por estar aquí presentes, y pues por supuesto que quedó grabada, en breve va a ser subida al equipo Reikan, claro que sí, Elo. Sí, San Luis Potosí con el señor Edgar García. Pues muchísimas gracias a todos, les agradezco mucho. Descansen, buenas noches. Tómense su Hasaki para estos detalles de colon, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Carlos. Un fuerte abrazo hasta por allá, hasta Tres Valles. Gracias. Buenas noches a todos.
Gracias y buenas noches.